Ahora, para poderse insertar en ese tubérculo menor, miren que él es el único que protege el hombro por delante. Es el único que va a quedar por delante de la articulación. Vámonos en estas vistas posteriores. Por encima de la espina, recuerden que tenemos la fosa supraespinosa. Allí se va a ubicar el músculo supraespinoso. Ese es su origen, en la fosa. Y la inserción va al tubérculo mayor. Por debajo de la espina, fosa infraespinosa, ese es su origen. Y la inserción, tubérculo mayor. Y finalmente, miren aquí, este que sería el borde medial o lateral de la escápula. Lateral. En el borde lateral se va a originar el terete o también lo puedes llamar redondo menor. El mayor está un poquito más abajo, pero no pertenece al manguito rotador. Entonces, este también terminará insertándose en tu tubérculo mayor. Ahora bien, miremos las funciones. Si este músculo está por delante, el subescapular, cuando el músculo tracciona, al pasar por delante, lo único que puede hacer es esto. Posición anatómica y él tracciona, y miren la rotación. Él es rotador medial del hombro. En este caso, pues específicamente del húmero. Para rotar el hombro, rotamos el húmero. Rotador medial. Supraespinoso. El supraespinoso es un músculo biomecánicamente complejo. ¿Por qué? Miren lo pequeñito que es. Está por encima de la articulación. Y eso me implica que cuando vamos a hacer, por ejemplo, vuelos laterales con peso, este es el músculo que inicia el movimiento. Levanten la mano aquí quienes van al gimnasio o quienes hacen ejercicio en su casa con pesas. Bien, casi siempre hago la pregunta y levantan la mano poquitos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos hombro? Si vamos a trabajar con vuelos laterales, elevaciones laterales para un deltoides medio, por ejemplo, debo tener en cuenta que el deltoides se activa después de los 30 grados de elevación. Más o menos aquí. Es decir, de 0 a 30 no hay actividad de deltoides. Adivinen quién trabaja de 0 a 30. Supraespinoso. Pero entonces, no es que yo critique a la gente del gimnasio, ¿no? Pero uno ve hombres, generalmente, con unas mancuernas muy responsables y unos deltoides que dan pena. Porque como no pueden con el peso, porque este músculo no lo estimulan, nunca lo trabajan, el rango inicial toca impulsarlo. Y toca impulsarlo porque este músculo no tiene fuerza. Después de que lo impulse y llega a los 30, ahí sí el deltoide le responde. Adivinen qué pasa con eso. Eso es un factor de riesgo para una tendinitis de hombro. Si yo tengo que impulsar mi movimiento, pues tengo que identificar que es que hay músculos que no tienen fuerza. Este supraespinoso hace abducción de 0 a 30, es básicamente esto. Si estamos aquí en posición anatómica, hasta aquí trabaja el supraespinoso. Después trabaja deltoides, pero aquí es solo supraespinoso. Y no se quedan solo con eso. Para yo poder levantar el brazo, recuerden que aquí hay un espacio muy pequeñito, el espacio subacromial. Si yo levanto el brazo, por lógica, el húmero va a intentar ocupar ese espacio, es decir, que podría entrar a chocar con el acromio. Y eso me puede generar una tendinitis y de manera repetitiva generarme una ruptura del tendón. ¿Cómo compensamos eso? Pues si este músculo tiene fuerza, cada vez que él me va a levantar el brazo, él empuja la cabeza del húmero hacia abajo. Es decir, la retiene con fuerza y para levantar evita que ella se deslice hacia arriba. Ese sería su mecanismo si el músculo tiene fuerza. Ahora pensemos en la cotidianidad. La persona que nunca en su vida ha pintado una pared y por alguna razón le tocó, pues el movimiento repetitivo le va a implicar que este músculo no está acostumbrado a esa actividad. Como él no está acostumbrado a la actividad y a la frecuencia con la que lo está realizando, el músculo se fatiga y cuando el músculo se fatiga, suelta el tono.
Si él suelta el tono, la articulación se vuelve más móvil, más inestable. ¿Qué va a generar? Que la cabeza del húmero se suba y genere compresión con el acromion. Eso es un pinzamiento de hombro. ¿Quién generalmente tiene un pinzamiento de hombro? Adulto mayor. Si el adulto mayor ya está pensionado, desayuna y queda libre. Por lo tanto, sus músculos van en picada. Se van desacondicionando. Julián, si te quieres sentar, por favor, o si no, se quedan afuera. Entonces, eso va a implicar que si no utilizamos esos músculos, los músculos bajan su tono, se debilitan y me predisponen a lesiones. Infraespinoso y redondo menor, o terete menor. Miren dónde están ubicados ellos, están atrás. Y ellos abrazan el húmero desde atrás. Lo que quiere decir que ellos van a llevarse el húmero en rotación lateral. Si estoy en rotación medial, pues ellos hacen esto. Son rotadores laterales. Y este redondo menor o terete menor adicionalmente me acerca el brazo, hace aducción. Entonces pregunta, si yo quiero fortalecer mi manguito rotador, ¿en qué movimientos voy a pensar? Usted le dice al adulto mayor, su dolor de hombro se debe a una debilidad muscular, de algo que se llama el manguito rotador. Usted lo dice con toda la confianza. Y el paciente le da pena preguntar, entonces, bueno, doctor, muchas gracias. Y si el paciente le pregunta, bueno, ¿y entonces cómo lo puedo fortalecer? ¿Usted qué le va a contestar? Vaya donde el vicio. Pues sí. Le acabé de decir qué hacen estos músculos. Abducción. ¿Rotación cuál? Medial. Medial, si tengo débil el subescapular. Rotación lateral, infraespinoso y redondo menor. Extensión, no, ninguno hace extensión. Abducción. Abducción, pero ¿en qué rangos? En 130. De 0 a entre 15 y 30. Digamos que hasta 15 la literatura nos dice trabaja solito. De 15 a 30 están en combinación supraespinoso y deltoides. Pero básicamente podríamos decir que él trabaja hasta los 30. Entonces, si yo necesito fortalecer mi manguito rotador, esos son los movimientos que debo estimular. La pregunta, todos los que levantaron la mano que hacían ejercicio, ¿será que trabajan manguito rotador? No. Me encanta todo eso. Y los demás les da pena decir que no quieren. Porque si uno no conoce algo, pues ¿cómo le va a trabajar? Difícil. Del hombro. No conoce lo que se ve, lo que se hipertrofia. Entonces observen aquí, vista anterior de la escápula, vista posterior. Aquí vemos todo el subescapular, protegiendo la articulación por delante. Aquí vemos supraespinoso, vemos infraespinoso y observen muy bien la diferencia con el redondo menor. Miren que el redondo menor está ahí pegadito, pero en el borde lateral. Miren la vista lateral, supraespinoso, infraespinoso, redondo, terete menor y el subescapular. Por esa estructura es que le llamamos manguito rotador. Ojo, yo tengo que saber qué es el manguito rotador. Un grupo muscular de 4 estructuras. No va a ser como un paciente que una vez me llegó a mí y me dice, es que me fracturé el manguito. ¿Qué? Sí, el médico me dijo que me va a fracturar el manguito rotador. ¿No se puede? ¿El médico le dijo eso? Yo le creo al paciente. ¿Cómo me puede fracturar un músculo? No es un término para un tejido muscular, no es un término para un tejido blando. Muy diferente, por ejemplo, cuando clínicamente hablamos de fractura de pene. No hay hueso, pero sí se llama fractura, por la ruptura abrupta de la túnica albuquínea. Pero eso es otro cuento. Ahora acá, entonces, esta musculatura, a pesar de que no la podemos visualizar directamente porque está debajo de otras estructuras, es fundamental para darle control y estabilidad a la articulación.
Asuman esa estabilidad como que la articulación no esté más apretada. Si estos músculos están muy débiles, la articulación es muy libre. Julián, te quiero aquí en primera fila, por favor. Entonces, miremoslo aquí. En la imagen de arriba, alcanzamos a ver la cavidad glenoidea. Este es el cartílago donde se va a apoyar la cabeza del húmero. Todo esto sería cápsula y miren los músculos alrededor rodeando la cápsula. Lo que está arriba en fucsia es una bolsa de líquido sinovial, a eso le llamamos bursa. Esa bursa es como un cojincito que evita que rocen las estructuras y se genere tensión sobre ellas. Miren dónde está en el espacio subacromial. Cada vez que nosotros levantamos los brazos por encima de los hombros, estas estructuras se comprimen. Eso implica que esa bursa cumpla la función de amortiguar. Por ejemplo, si usted nunca en su vida ha jugado tenis y lo invitan a jugar tenis, pues eso implica que al otro día le va a doler el hombro. Estas estructuras no están acostumbradas a cargar ese peso con un brazo de palanca largo, porque es que la raqueta ya trae peso. Miren entonces aquí el espacio subacromial. Si la musculatura es débil, el tendón se comprime. Y esto pasa mucho en el adulto mayor. El adulto mayor se queja del dolor de hombro, pero no le presta atención. Cuando consulta, cuando tiene incapacidad para levantar el brazo, es decir, el tendón ya se rompió, porque recuerden que los procesos inflamatorios alteran la vascularización. Si el tendón no recibe sangre, no recibe oxígeno ni nutrientes, se va a romper. Entonces el paciente llega a nosotros cuando ya está así. Uno le pide que levante el brazo y el paciente compensa. Si yo le pido que levante el brazo de lado, pues yo espero algo así. Y el paciente me hace esto. Eso es una compensación. ¿Qué hice? Llamar a mi pectoral para que me levante el brazo. Y cuando está en el terreno del deltoides, después de los 30 grados, él asume el movimiento. Y eso me muestra una ruptura. ¿Cómo lo confirmamos? Con ecografía. Vámonos para los pectorales. Los pectorales son músculos que están en la región anterior del tórax, pero son músculos de los brazos. Ellos van a movilizar cintura escapular. Miremos primero el pectoral mayor, que es el más superficial. Este músculo tiene un origen muy amplio. Por eso si usted ha trabajado pectorales, se da cuenta que hay una variabilidad de ángulos para trabajar pectorales. Un origen clavicular sobre la clavícula, un origen esternal sobre el esternón y un origen costal sobre los cartílagos costales. O también se le puede llamar origen abdominal. Todo esto es el origen. Si usted ha trabajado responsablemente sus pectorales alguna vez en su vida, al otro día por lo menos tiene dolorcito costal. Se le duelen los cartílagos costales, si los ha trabajado. Mire la orientación de las fibras. Todas las fibras se van como si se fueran enrollando para el surco intertubercular del húmero. ¿Se acuerdan qué era eso? ¿Ayer lo vieron? Ese espaciecito que estaba entre los dos tubérculos, allá se va a ir a insertar. Recuerde que en ese espacio también se inserta el latísimo del dorso, también en el surco intertubercular. Entonces, ¿qué hace el pectoral mayor? Ojo con esto, está adelante. Si yo me llevo el brazo hacia adelante, ¿qué movimiento es? El músculo está adelante y hace esto. Flexión. ¿Qué? ¿Qué? Flexión. ¿Qué extensión? Si el músculo está adelante, solo se puede llevar el miembro superior hacia adelante, no lo puede llevar hacia atrás. Por lo tanto, algunos libros le dicen que el músculo hace flexión y extensión. No. El músculo está adelante, solo puede hacer flexión. Si el músculo estuviese atrás, se puede llevar el brazo hacia atrás y hacer extensión. Pero el pectoral no hace eso. Solamente puede llevar el brazo hacia adelante, flexión. Listo. Va de la línea media, este es su origen, y va lateral. Entonces cuando él tracciona hace esto. ¿Qué movimiento es este? Abducción. Está acercando a la línea media.
aducción, flexión y aducción. Y como el surco intertubercular está por aquí, pues cuando él tracciona, él me acomoda la rotación del número. ¿Qué rotación hace? Medial. Si usted va a hacer flexo extensión de brazos, llamado en anatomía de calle como lagartijas, ¿qué rotación tiene en su hombro? ¿Medial o lateral? Medial. Coloca las manos aquí. No la va a poner así. El riesgo biomecánico es muy alto. Flexión, aducción y rotación medial, los pectorales. Pectoral mayor. Ahora, observe la orientación de las fibras. El músculo se puede estimular en diferentes alturas. Usted puede hacer flexión, aducción y rotación medial hacia arriba, hacia el centro o hacia abajo. Porque tiene 3 fibras en 3 direcciones diferentes. Eso le permite que el músculo crezca. Si no se estimulan las 3 fibras, no va a crecer el músculo. Vámonos para el pectoral menor. Él está por debajo del pectoral mayor. Y miren que es muy pequeñito. El origen es de la tercera, cuarta y quinta costilla o cartílago costal. Queda como en el punto intermedio entre la costilla y el cartílago. Del tercero, cuarto y quinto cartílago. ¿Dónde se va a insertar? Apófisis coracoides. ¿Quién tiene la coracoides? ¿Qué hueso? La escápula. Entonces, la primera clase dijimos que los músculos se movían de inserción hacia origen. Si yo voy a mover la apófisis coracoides hacia el punto de origen que es en las costillas, ¿qué tipo de movimiento puedo generar? ¿De dónde son? ¿Retracción o protracción? Protracción. Voy a traerme esa escápula hacia adelante, hago esto. Llevo el hombro hacia adelante, dime. El pectoral mayor no hace ni rotación. No, porque no se inserta en escápula. Como él se inserta en el húmero, su único movimiento es el húmero. Si se insertara en la escápula, puede movilizar la escápula. En este caso, el pectoral menor sí va a escápula, por eso él se la puede traer hacia adelante. Hace protracción. Pero adicionalmente la tracción hacia abajo, o sea, usted lleva su hombro hacia adelante, pero al mismo tiempo lo desciende. Desciende la escápula o desciende el hombro. El deltoides, músculo maravilla del hombro. Músculo que le da la forma redondeada a su hombro. Es un músculo visual. Es un músculo que le genera fuerza en ese hombro para la abducción, pero después de los 30 grados. De 30 hasta 160 grados, que es donde usted puede levantar el brazo. Para poder realizar ese movimiento, él tiene 3 porciones. Unas fibras anteriores, que las conocemos como deltoides anterior. Unas fibras medias, quítenle esta L, no medial, sino media. Ese medial es un término erróneo de muchos libros, porque realmente esa cabeza no está medial, no está cerca de la línea media, está en la mitad de la cabeza anterior y posterior. Por eso es deltoides medio y deltoides posterior. Entonces, la misma lógica que pusimos ahora. Si yo voy a estimular deltoides anterior, está por delante, ¿qué movimiento me va a generar en el brazo? Porque es ahí donde se está insertando. Flexión. Si voy a estimular el deltoides medio, abducción de los 30 hasta los 180 grados. Y si voy a estimular el deltoides posterior, Extensión. extensión. Como el músculo le da la vuelta al hombro, podemos hacer combinaciones. Generalmente cuando trabajamos hombros, hacemos combinaciones de ángulos. Usted no va a hacer un press Arnold aquí, usted lo hace acá. Si lo hace completamente lateral, genera mayor inestabilidad de la articulación, porque la cavidad glenoidea va orientada hacia adelante. Digamos que no va lateralizada, ella va aquí, a 15 grados. Lo que implica que usted no va a tener sus codos aquí, sino acá. Y eso le va a mejorar completo, no tanto, de aquí a aquí. ¿Sí?
¿sí? Ligeramente inclinado hacia adelante. Eso le permite que el deltoides anterior recoja fibras del deltoides medio y le dé mucha más potencia al movimiento. Vámonos para el brazo. En el brazo nos vamos a encontrar un bíceps, que es un músculo protagonista, y por debajo nos encontramos al braquial, que es más desconocido. Miren aquí cerca la axila. La axila es un hueco, ¿no? Es un espacio sumamente vulnerable que pasan estructuras neurovasculares. Pero como nosotros no caminamos con las manos hacia arriba, pues esa fosa está protegida, está cuidadita. Pero si camináramos con los brazos hacia arriba y la fosa axilar quedara expuesta, ese es un sitio crítico de lesión. Usted allí no puede colocar un torniquete. ¿Cómo lo hace? Allí no puede generar una compresión efectiva. O sea que una lesión en región axilar o en la ingle, pues es potencialmente mortal. Este musculito que está aquí por delante de la axila se va a llamar coracobraquial. El coracobraquial es el principal flexor del hombro. Usted me va a decir, bueno, ¿y el pectoral mayor? El pectoral mayor es un sinergista. ¿Qué significa sinergista? Es un músculo que actúa como en segunda instancia, le ayuda. El coracobraquial es el agonista, es el primero que se activa. Deltoides anterior, pectoral mayor son sinergistas, ayudan. ¿Por qué no pueden ser agonistas? Porque ellos comparten otros movimientos diferentes. Entonces, en este caso, el coracobraquial es flexor, está por delante de la articulación y además acerca el brazo al tronco. Dime. No. Los sinergistas son los que hacen la misma acción que otro músculo, que el agonista. En este caso, coracobraquial es agonista, hace la flexión del hombro, el primerito que se activa, y el deltoides anterior y el pectoral mayor son sinergistas. ¿Cuándo mencionamos que un músculo es accesorio? Cuando él tiene la posibilidad de responder, pero no necesariamente lo hace. Voy a colocarte un ejemplo. El pectoral menor. Por acá no lo menciono. Miren el pectoral menor. De acuerdo a su punto de inserción, él moviliza la escápula. Entonces es un músculo que responde a los movimientos del brazo y de la cintura escapular. Pero si, por ejemplo, tú estás en una crisis asmática y en una crisis asmática la necesidad es levantar costillas con fuerza, el cuerpo es tan inteligente que va y le dice a todos los músculos que se fijan en las costillas, necesito que me ayude a levantar esa costilla. Usted está en la tercera, en la cuarta y la quinta, hágalo. Eso es un accesorio. Es decir, él se está fijando en las costillas, él puede ayudarme a levantar las costillas desde el origen, moviéndose en dirección contraria, pero tú en el día a día para respirar no utilizas pectoral menor. En el día a día no lo utilizas. ¿Cuándo lo utilizas? Cuando estás en una crisis respiratoria. Cuando es sumamente necesario. Por ejemplo, si usted ha visto alguna vez una persona ahogándose o con una crisis respiratoria por disnea, por bronquitis, por asma, seguramente ha notado cómo la piel forma pliegues. A esos pliegues se les llaman tirajes. Son los músculos que están debajo de la piel que generan tracciones y levantan la piel. Entonces tú puedes ver tirajes, por ejemplo, cervicales del esternocleidomastoideo. En cuello, cuando ustedes estén en digestivo, van a ver que el esternocleidomastoideo es un flexor del cuello. Pero si te estás ahogando, él te ayuda a levantar la clavícula y el esternón. Actúa como un accesorio. Por eso tú ves que en el cuello se le marcan los músculos. Lo mismo pasa con todos los que se fijan en costilla. Por ejemplo, los cerratos. En cerrato posterior, superior e inferior, veíamos que levantan costillas y descienden. Pero si tú estás respirando ahí tranquila, basal, no estás utilizando cerratos. Si empiezas a correr y aumentas la demanda de energía, ellos responden. Eso es un accesorio. Puede realizar el movimiento, pero no lo hace todo el tiempo. Eso es un accesorio. Entonces, coracobraquial, flexión y aducción de hombro. Dime.
¿Los serratos? El pectoral menor es agonista en la protracción de la escápula, pero es accesorio levantando las costillas. Es decir, puede levantarme las costillas bajo condiciones de disnea respiratoria, porque está allí. Braquial. Miren el músculo braquial aquí. El origen, mentira, no les mencioné el del coracobraquial. El coracobraquial ya me está indicando dónde se origina, en la apófisis coracoides, y se va a insertar sobre el tercio medio del húmero. En ese tercio medio ustedes van a encontrar que hay dos caras, anteromedial y anterolateral. Él se origina anteromedialmente, pero sigue siendo diáfisis del húmero. El braquial anterior se origina anterolateralmente en el húmero y se va a insertar sobre la tuberosidad de ¿quién? ¿Quién es este hueso que está aquí? De la ulna. Se inserta en la tuberosidad de la ulna. ¿Qué va a hacer el braquial? Es el principal flexor de codo. O sea que cuando nosotros trabajamos flexión de codo con mancuernas, generalmente el músculo que responde inicialmente es el braquial, solo que el braquial está por debajo. Si él crece, me va a aumentar por empuje el volumen del bíceps. Y el bíceps es un músculo que responde muy bien al esfuerzo, entonces se hipertrofia muy fácil. Entonces, este es el principal flexor de codo. ¿Qué es el bíceps? Es el sinergista. ¿Por qué es el sinergista? Vamos a ver la estructura. Miren las dos cabezas del bíceps. La que ustedes ven inicialmente como la cabeza, digamos que se ve aquí más grande, esta es la cabeza corta. Está saliendo de la apófisis coracoides. Este tendón que se ve muy chiquito, delgadito, él está saliendo de la parte superior de la glenoides. A eso se le llama tubérculo supraglenoideo. Él sale desde allá. Pero como eso queda rodeando la articulación, este es el tendón más largo, esta es la cabeza larga, la que se ve más lateral. ¿Por dónde está descendiendo este tendón? ¿Por qué estructura? Por el húmero. Por el surco intertubercular del húmero. ¿Se acuerdan que en algún momento les dije que ese surco, cuando estamos hablando del músculo, el libro se lo menciona como corredera bicipital? Entonces le dice, el tendón se desplaza por la corredera bicipital. La corredera es el mismo surco, pero cuando tiene un ligamento encima que le genera una forma de túnel. Por eso las lesiones de hombro me pueden generar tendinitis del bíceps, porque este tendón fue tan metiche que decidió irse a meter por allá el manguito rotador. Las lesiones de manguito rotador me pueden comprometer la cabeza larga del bíceps. Por eso hay que saber evaluar los músculos. Entonces, cabeza larga, cabeza corta. El vientre muscular. Y para que lo tengan en cuenta, todos los músculos que tienen varias cabezas, bíceps, tríceps, cuádriceps, todos tienen un mismo tendón de inserción. Las cabezas son los tendones de origen, entonces va a tener diferentes orígenes, pero la inserción es la misma. Todos se fijan en el mismo punto. ¿Dónde se van a insertar? En la tuberosidad del radio. Por eso también en los libros la llaman tuberosidad bicipital. Lo que alcanzamos a ver aquí es una aponeurosis. ¿Alguien me puede decir qué es una aponeurosis? La vimos en el latísimo del dorso. ¿Qué era una aponeurosis? Cuando no le llega oxígeno. Están durmiendo. Pero es la aponeurosis. Cuando no llega oxígeno el tendón genera una ruptura. ¿Cómo? Es un tendón aplanado, ¿cierto? La cuestión es que aquí vemos tendones de manera cordonal, como cordones. Una aponeurosis es el mismo tendón, pero de manera plana, alargado. Muy bien. Esta aponeurosis se va a fijar sobre los músculos del antebrazo. Digamos que es como un complemento que tiene la inserción del bíceps. Pero ojo, se fija sobre el músculo y el músculo se mueve.
El punto de inserción al hueso es lo que le da el movimiento a la articulación. ¿Qué hace entonces el bíceps? Él realiza dos movimientos principales. La flexión del codo, como sinergista, se activa después de que se activa el braquial y hace supinación del antebrazo. Entonces, cuando usted está haciendo ejercicio con mancuernas o con barra, le pueden decir agarre en supinación. Si usted coge la mancuerna aquí y va a hacer un curl, si está en supinación, asegúrese que eso va para bíceps, porque usted está estimulando las dos cabezas, la corta y la larga, para la flexión y para la supinación. Pero si usted hace el agarre neutro, usted le quita una porción a ese bíceps y trabaja en conjunto bíceps y braquial. Y si usted lo hace en prono, se va un poco más hacia el braquial. Por eso no es el mismo ejercicio. Son variaciones del ejercicio donde hay diferentes estímulos. El punto de agarre es importante. Tríceps, el único músculo que vamos a tener en la parte posterior del brazo. Entonces, ojo con esto porque se me pierden facilito. Si yo miro el tríceps, a primera vista él solamente me muestra dos cabezas. La cabeza que está más cerca a la axila o a la línea media se va a llamar cabeza larga o en latín longa. La mayoría de los libros le traen todavía ese término. Longo o largo es lo mismo. Cabeza larga o cabeza longa. La cabeza que va a quedar lateralmente pues tiene ese nombre, cabeza lateral. Y si yo levanto o corto esa cabeza lateral, miren que por debajo me encuentro la cabeza media, tampoco medial. Néter es muy bien. Media. Cabeza media, o en algunos textos hablan de cabeza intermedia, la que está profunda. ¿Cómo voy a diferenciarlas? Miremos los orígenes. La cabeza larga se va a originar del tubérculo infraglenoideo. ¿Se acuerdan quién se originaba del supraglenoideo? ¿Qué cabeza? Cabeza larga del bíceps. Ojo, no están atentos. La cabeza larga del tríceps se va a originar del tubérculo infraglenoideo. La cabeza lateral se va a originar de la cara posterior del húmero, al igual que la cabeza intermedia, pero miren que entre ellas dos está pasando el nervio radial. El nervio radial es el que le permite a usted extender el codo y extender la mano y los dedos. Entonces voy a colocarles un caso sumamente común. La persona que no tiene conocimiento en entrenamiento y decide irse a entrenar brazo y sobreestimula el tríceps porque quiere que el tríceps le crezca y se sobreentrena, puede llegar a generar una compresión del nervio radial. ¿Qué quiere decir eso? Trabajó fuerte, responsable, y llega a su casa y siente dolor, obviamente hormigueo, sensación de quemadura o corrientazo en toda la región posterior del brazo, e inclusive tiene debilidad para extender el codo y extender la muñeca y los dedos. Después de esto, ¿qué le va a pasar? Que el brazo se queda así. Esto se llama mano caída. Cuando uno coge el brazo y no tiene doble. No hay extensión de codo, no hay extensión de muñeca y dedos. ¿Por qué? Porque el nervio se quedó apretado dentro de las dos cabezas que están inflamadas porque no las supo entrenar ni les dio una fase de descanso efectiva. A eso le llamamos canales anatómicos, esos sitios donde podemos comprimir los nervios fácilmente. Seguramente ustedes han visto en los cuadritos de los libros, cuando les hablan de músculos, que aquí vuelven y meten elevador de la escápula, latísimo del dorso, trapecio, romboideos, como músculos de miembro superior. Recuerden que esos músculos ya los vimos en dorso.
No los vamos a repetir aquí, a pesar de que muchos de ellos van a movilizar la escápula y la escápula es de miembro superior. Pero pues no los vamos a repetir porque no vamos a desgastarnos más allí. Simplemente tengan en cuenta que muchos de los músculos que están en el dorso, por ejemplo plano superficial y medio, contribuyen a los movimientos del brazo, del hombro específicamente. Por lo tanto se comparten. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, pero que yo tengo una Porque hacen caras. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Son como 20. Vamos a identificar los movimientos en el lado derecho, solamente para cintura escapular, que es lo que hemos visto, ¿sí? Y codo. ¿Cuál es el lado derecho en la imagen? Pues el brazo que está haciendo el impulso. 1. Vámonos para hombro. Recuerden que hombro como glenohumeral tiene 3 planos de movimiento, porque es poliaxial. Si tiene 3 planos de movimiento, yo tengo que encontrar 3 movimientos en ese hombro. El primero, muy fácil de identificar, el codo está separado del tronco. ¿Qué movimiento es ese? Aducción. ABD, abducción, listo. Si usted va a lanzar una pelota con fuerza, con velocidad, pues tiene que impulsarla. Y ese impulso va a implicar que el brazo se vaya ¿hacia dónde? Hacia atrás. ¿Qué movimiento es ese? Extensión. Y para el agarre, ¿qué rotación tiene allí? Rotación lateral. Usted me va a decir, bueno, profe, pero usted dijo que si el pulgar estaba hacia la línea media era rotación medial. Pero tenga en cuenta que esta es la posición anatómica, usted agarró allí la pelotica, flexionó el codo y mire el pulgar. Quedó en línea media. Pero no es que esté rotado medialmente. Si yo roto medialmente y flexiono mi codo, mire la posición que me da. Si el codo está flexionado, la posición del pulgar no es una buena referencia. La posición del pulgar me sirve si el codo está extendido. Pero si está flexionado, me modifica la postura. Entonces aquí sigue existiendo una rotación lateral. Usted cogió aquí el elemento y simplemente hizo esto. ¿Listo? Sigue en rotación lateral. El codo, ¿qué movimiento tiene? ¿Flexión o extensión? Flexión. Flexión, muy fácil. Ahora vámonos para el lado izquierdo, ustedes solitos. ¿Cuál? Miren la complejidad del gesto, solo lo que le estoy pidiendo. Plano sagital. ¿Qué movimiento tiene el plano sagital en ese hombro izquierdo? ¿Flexión o extensión? Flexión, ¿cierto? La raqueta va hacia adelante. O sea que el miembro superior está siguiendo esa lógica de movimiento. Está hacia adelante. ¿Está cerca o lejos del cuerpo? Lejos. Lateral. Tenga en cuenta que el tronco está inclinado. No, está lejos. No, está lejos, está lejos. Está lejos. Si usted endereza ese tronco, él queda con el brazo aquí. No está acá. Está aquí. Y eso ya le implica una separación. Recuerde que la aducción es alineadito, pegadito al tronco. La rotación, medial o lateral. Rotación lateral. Mire que usted le ve toda la parte anterior del codo. Está exponiendo toda la parte anterior y eso es una rotación lateral. ¿Y el codo está en flexión o está en extensión? ¿Completa? Ah, ya. Entonces, ¿cómo podríamos llamar eso? ¿Extensión parcial? ¿No sería mejor decir semiflexión? Ojo con esto. En codos y en rodillas, la extensión es esto. Esto ya no es extensión. Aquí todavía está en el rango de la flexión y no ha llegado a la extensión. Entonces, si yo estoy aquí, no puedo decir extensión parcial. No, sigue en flexión. La extensión es cuando se bloquea el movimiento. Igual en las rodillas. Si estoy ligeramente aquí, no puedo decir casi está en extensión. No, está en flexión. A enredar al duende, porque ya no hay extensión. Lado derecho.
Plano frontal. Frontal. ¿Qué Abducción. movimiento hay en el plano frontal? Abducción. Abducción. ABD. No, porque abducción es en el plano. ¿Qué horizontal. movimiento? ABD. ¿Qué? Derecho, derecho. Abducción. Y el codo está haciendo. ¿Está cerca de la línea media o está al final de la abducción? Al final. Eso está lejos. No, está lejos. ¿Qué pasa, por ejemplo, allí? Digamos que la lógica me puede jugar una mala pasada. No está lejos. Si decimos que la aducción es en línea media, el brazo está cerca de la línea media. Pero como yo sé que ella va realizando este movimiento, es abducción. Porque ella ha levantado el brazo y terminó donde finaliza la abducción. Es una abducción. Pero si yo no conozco el gesto, puedo decir que está en aducción, porque está en línea media. Pero realmente terminó en el tope de la ABD. Flexión o extensión. O neutro. Que no, pero en el codo. ¿Cómo puedo definir eso? En el brazo es abducción. Si ese codo está al mismo nivel de la cabeza, de la oreja, está neutro. No está flexión. Pero si está por delante de la cabeza, o está por detrás de la cabeza, o está en flexión, o está en extensión. Pensemos que está a nivel de la oreja. Está justo alineadito. Como cuando usted va a clavar. Bien. Se mete la cabecita. ¿Sí? Allí estaría en neutro. No hay ni flexión ni extensión, porque usted debería tener los brazos completamente alineados a su eje. ¿Listo? Pensemos que está así porque con una imagen de lado lo podríamos definir. ¿Qué rotación hay? Lateral. Lateral. Sigue en rotación lateral. Así como despegó con el pulgar hacia afuera, pues terminó y el pulgar queda medialmente, pero no ha modificado la rotación. El codo. Semiflexión. No ha finalizado la extensión. Los movimientos del lado derecho. Flexión. Flexión, no, abducción, no flexión. Si hay flexión, no puede haber extensión de la misma articulación. Flexión de hombro, extensión de codo. Pero no puedo decir que hombro está en flexión y extensión al mismo tiempo porque son movimientos opuestos. Flexión de hombro, extensión del codo. De hecho, es como una hiperextensión. Aducción o ABD. Aducción está hacia la línea media. Rotación medial o rotación lateral. Rotación lateral. Y si pensamos en la escápula estaría en retracción o en protracción. En protracción, usted va a impulsar el elemento, lo lógico es que la escápula salga hacia adelante, acompañe el movimiento. ¿En qué posición están las dos escápulas? Protracción. ¿Qué otro movimiento tiene la escápula? Además de retracción y protracción. Elevación. Elevación y depresión. ¿En qué movimiento estarían ahí? Elevación. Elevación. Ellas están intentando tocar el techo. ¿Sí? Lo que hacen es empujar esas escápulas o los hombros hacia arriba y obviamente no los llevan atrás, los llevan ligeramente adelante, por eso la protracción. Movimientos en hombro. Abducción. ¿ABD o AD? Aducción. AB. Porque es así. No sé, ¿alguien aquí practica nado sincronizado? ¿Los brazos se levantan por delante o de lado? ¿De lado? Es como. Entonces sería una abducción ABD. Si los brazos suben desde adelante, estarían en aducción, porque nunca se despegaron. Codos. Extensión. Rotación del hombro. ¿Qué? Pues si quieres. Cuando quieras. Si yo roto medialmente, quedo aquí.
conozco el dedo. No, el dorso de ¿Cuál la es el mano está golpe? arriba. Están aquí, ¿vale? No, Y rotación lateral, sí. no, es el chiquito. El punta es este. Lado izquierdo, No, ese es el lunar. flexión de hombro, Aducción. Aducción. ABD o ADD. AD. Aducción. Pero ojo, ella no está aquí, ya está acá. Ah, entonces AD. Si yo hago esto, es flexión. Pero ya tiene el tronco rotado. AD. ABD. Y hay una ABD. Ahora ahorita yo Rotación. rotación. Ya está hacia afuera. No, la izquierda. Lateral, rotación lateral. ¿Y codo? Sí, porque está alejando. Sí. No, ahí está en flexión. O sea, ahí está, no está tan cerca de la extensión. Cuando está muy cerca de la extensión, decimos semiflexión. Pero ahí Semi, hay una pero- flexión amplia. Hay una flexión porque está así. ¿Usted lo puede así? Cuando lo puede así es porque pues, está así. Entonces hay una flexión. Sería extensión, ¿cómo así? Eso es extensión. Es flexión no. ¿Recto qué? Mira, simplemente esta es la posición anatómica, ¿cierto? Y ella lo que hizo fue esto: flexionar, rotar su tronco y esto ya le separa para la abducción. Pero la rotación del hombro no ha cambiado. Si fuera rotación medial, queda aquí o acá. Eso es una posición neutra. Pero ojo, esta posición neutra me induce una ligera rotación medial porque la posición anatómica es esta. Recuerde que la posición anatómica es la posición cero. Todos los movimientos arrancan desde aquí. Si yo les digo, por ejemplo, analice los movimientos que tengo aquí, en el hombro. De aquí arranqué. ¿Qué movimientos hice para llegar acá? Rotación medial, flexión, el codo está por delante del tronco, y aducción. Los codos están cerca a la línea media. No tienen que estar aquí, simplemente cerca al tronco para hacer aducción. Y eso permite entonces entender el movimiento. ¿Por qué insistimos tanto con esto? Porque en el parcial les van a aparecer imágenes. Y en la imagen usted tiene que identificar el movimiento o tiene que identificar el músculo que está permitiendo ese movimiento. Si yo le digo, observe la imagen e indique un músculo que me permita el movimiento del codo, ¿en quién piensa usted? Primero tiene que identificar que ese codo está en flexión. Muchachos, por favor. Primero tiene que identificar que ese codo está en flexión. Después de que identifique que está en flexión, busque las opciones de los músculos que le pueden hacer flexión de codo. Bíceps, ¿y quién es el otro? No, es para hombro. Coracobraquial es para hombro. Braquial anterior tiene esas dos opciones. Si la pregunta es cerrada, pues una de esas dos opciones la va a tener. Si la pregunta es abierta, pues téngala en cuenta. Ojo, porque a veces que nos damos cuenta con las preguntas, que usted lee la primera opción y la contesta inmediato y no lee las otras. Entonces la primera opción dice coracobraquial, y como le dice braquial, su cabeza por ahí le juega una mala pasada y usted lo marca. Y resulta que él es del hombro, no del codo. La recomendación, ¿cuál es? Siempre en una pregunta, analice qué le están preguntando. Usted lee la pregunta y dice, bueno, me están preguntando por flexores del codo. Dese la respuesta si se la sabe. Usted dice, bueno, tengo bíceps y tengo braquial. Ahora lea la respuesta. Es también posible que usted diga, profe, ninguna de las opciones es verdadera, porque uno se puede equivocar en los parciales. Y a mí me ha pasado, la pregunta no tiene respuesta.
Pero si usted no la identifica, ¿cómo la corregimos en el momento? La otra opción es que usted ya tiene la respuesta y ya con seguridad se va a marcar. No se pone ahí a darle vueltas a la pregunta. Bueno, entonces vamos a meternos en el antebrazo y necesito que me presten mucha atención ahí. Los Para hablar otros, de los músculos del antebrazo